Hola profesor y compañeros, nosotros somos el grupo número 2 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo y a continuación le vamos a presentar el marco teórico de nuestro proyecto. La vida de César Vallejo estuvo llena de dificultades, pero a pesar de ello, él nunca se dio por vencido y supo cómo sobrellevarlo. Según Ortega 2018, el poeta de América nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblito del Perú llamado Santiago de Chuco, pueblo situado en las alturas del departamento de La Libertad. El poeta culminó sus estudios secundarios en Huamachuco. Fue ahí donde descubrió la pasión por la lectura. Empezó sus estudios universitarios en la ciudad de Trujillo, pero por motivos económicos tuvo que empezar a trabajar y no pudo continuarlos. Aún así, tiempo después, retomó su carrera universitaria en la Universidad de Trujillo. Para el año 1915 obtuvo el título de bachiller en letras. Después de ello empezó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Carrera literaria. César Vallejo comienza con la poesía siguiendo el movimiento modernista que prevaleció en América Latina. La poesía de César Vallejo también refleja su personalidad y su sentimiento de impotencia ante la vida y su dureza. Esta región es muy importante en la poesía de Vallejo y se pueden ver descripciones del paisaje de la campiña de su incienso. Esos poemas escritos en París, en poemas sobre el hombre, la prosa y poemas españoles que me quitan de esta copa. Se pueden destacar como el de capital importancia, La Vuelta al Fondo. Efectivamente, César Vallejo es uno de los mejores poetas peruanos. Honor a nuestros grandes poetas y seguir su ejemplo de lucha. Cabe recalcar que fue un gran escritor. Empezó en la poesía siguiendo el movimiento del modernismo, que era muy popular en Hispanoamérica. Autor de Los Hermanos Negros, Trilce, España y Aparte de mí este cáliz, poemas humanos. En narrativa destacan sus obras más comentadas como Paco Yunque, Fabla Salvaje y El Tungsteno. Vallejo también refleja su sentimiento personal de desamparo frente a la vida y su dureza. El emprendimiento se define en llevar a las personas que hacen que su organización crea una oportunidad de negocio. Debido a cuando uno empieza una idea, la posibilidad de buscar de oportunidades de empleo, determinando varios mecanismos para iniciar un negocio, concluyendo que un emprendedor es una persona que es capaz de explorar buscando ante un negocio. Se forma de todos los niveles, con lo cual se relaciona al sistema educativo y el sistema de emprendimiento productivo como espacio de aprendizaje para los niños y jóvenes. Tienen como un objetivo promover el emprendimiento a nivel nacional. La propuesta también pretende avanzar elementos de carrera en emprendimiento y proyecto de vida, en lo que las personas adquieren herramientas conceptuales y procedimiento utilizando un desarrollo competencia para relacionarse. Las oportunidades de la sociedad aprovechando el potencial de las disciplinas como iniciadoras de las ideas innovadoras. Esta fuente de información lo saqué de Google Academic y el autor se llama Eduardo Tito Miriam del año 2009. Gracias. La actitud emprendedora es el comportamiento de regir los recursos para producir unos resultados, de acuerdo a la actividad en que se lleva a cabo. En varias situaciones se ha comprobado que una misma iniciativa empresarial podría ser un triunfo o un fracaso en funcionalidad del emprendedor que la ponga en marcha. Morales en 2021 señala que el perfil del emprendedor es una serie de características psicológicas que promueven el comportamiento y las creaciones de nuevos negocios y trabajos, siendo reforzados por los hallazgos evidencian que los empresarios tienen una serie de rasgos psicológicos que conforman un perfil característico. Promueve la capacidad de tomar decisiones y asumen riesgo dentro de los límites esperados en el estudiante que tiene un negocio. Ciertamente, los característicos rasgos psicológicos asocian a un emprendedor en el desarrollo como resalta al respecto
Ubierna en el 2015. Como se puede percibir, lo fundamental del desarrollo de los característicos rasgos psicológicos asociados a un joven emprendedor, se debe desenvolver estos rasgos psicológicos del emprendedor para que pueda contribuir al avance de las expectativas que tiene el negocio emprendedor. No obstante, pensamos que el emprendedor nace, no se hace. Cualquier persona que reúna las propiedades idóneas está fundamentalmente predestinado a ser un emprendedor y a la larga un empresario. En este sentido, la formación tiene un papel clave en el desarrollo de las competencias emprendedoras. Se puede aprender a emprender. Gracias. Origen de la radionovela. El nacimiento de la radionovela propiamente es dicho que es atribuido en Cuba, en el cual surgió un gran progreso de dicho género con una influencia principal de Estados Unidos. El cineasta Alejandro Galindo y su hermano Marco Aurelio produjeron la primera radionovela Los Tres Mosqueteros, basada en la obra de Alejandro Dumas. El derecho de nacer merece una pequeña pausa, puesto que es el hito que industrializa la radionovela. La primera vez emitida fue el 1 de abril de 1948. Según Castellano 2006, en varios países de América, a lo largo de los años, el melodrama radiofónico no solo dominó la sinfonía, sino que también modificó los horarios y hábitos cotidianos de los fieles radioescuchas, que utilizaban el melodrama radiofónico como medio de diversión de la época. Estas narraciones son herederos de una rica tradición oral que circuló en nuestro país en la década de los 70, aún así recordados con cariño por muchas personas como por ejemplo los abuelos. Sin embargo, tras el advenimiento de la televisión, Gil y Méndez Fate 2012 señalan que la radio fue rápidamente superada. Surgió la televisión analógica tomando el lenguaje y el formato del cine y la radio para construir su propio lenguaje audiovisual. La imagen está actualmente en el primer plano. Los narrativos digitales de los 90 en adelante prefieren imágenes y videos a textos y audio. Por lo tanto, podemos decir que la radionovela es un formato que contiene eventos reales o ficticios, que puede usarse como una herramienta cultural, animando a los receptores a pensar sobre temas sociales, apoyando mensajes con propósito que inspiran a los oyentes a criticar la realidad para guiar el camino, salvar valores e identidades culturales, restaurando el estado emocional de los oyentes a través de medios verbales y no verbales. La radionovela es una secuencia dramatizada en la radio. A diferencia de las películas o novelas que se transmiten por la televisión, la radionovela hace que el oyente tenga que visualizar en su mente los hechos que acontecen en la historia, ya que en la radio no contiene imágenes. Como indica Manuel Bermúdez, es una vasta comunicación íntima comprendida entre el emisor y el destinatario, creando así una charla oral donde el relato se fragmenta y es de forma repetitiva a lo largo de la trama. Como menciona Manuel Bermúdez en su obra citada, permiten que el oyente se divierta y lo medite. También toma conciencia de la realidad que está pasando con respecto a la interpretación. Por ello, hacemos uso de nuestra imaginación para así seguir los sucesos que acontecen en el transcurso de la historia, gozando así de sus crónicas favoritas por medio de la radio mientras que están haciendo sus deberes, ya sean en el trabajo o en el hogar. Importancia de la obra. La novela Fabla Salvaje fue la segunda publicación de César Vallejo. Nos hace reflexionar sobre los problemas que podemos tener que nos ahoga cada día. Aprender a pedir ayuda antes que nos hundamos y hacer daño a las personas que nos rodean. Esta novela cuenta de la locura de un campesino que es acosado por un fantasma. Fue a tal magnitud que el campesino golpeó a su esposa embarazada, destruyendo su hogar y finalmente cometiendo suicidio. Esta novela representa un hito dentro de la producción narrativa y en prosa, como la afirma Montoya Mudar, al transmitir al lector la sensación y emociones de Balta con la realidad. Vallejo logró un afinamiento en las prosas carente en el relato de escalas y abandonó el experimentalismo vanguardista. En la actualidad resulta accesible en comprensión con sus lectores. Leer Vallejo se convierte en una lectura de todos los tiempos y que nadie debería pasar por alto. En conclusión,
Esta obra es muy importante porque marca la diferencia entre otras obras, afinando sus prosas, madurando existencialmente e intelectualmente. Dentro de ella hay sensaciones y emociones que podemos encontrar al leer esta maravillosa obra. Además, nos deja una conclusión clara y precisa. No guiarnos por supersticiones, ser realistas y pedir ayuda cuando la más nos necesitemos, para no dañar a las personas que nos rodean. Las supersticiones son creencias que no tienen fundamento racional y que consisten en atribuirle un carácter mágico o sobrenatural hacia determinadas situaciones, o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Según Cabrera, en el año 2013 nos indica que en la novela Fábula Salvaje, el protagonista principal, Walter Espinar, poco a poco está subiendo hacia la locura debido a que se ha formado una turbación en su mente debido a estas creencias que están dañando su paz mental y su vida para siempre. Según la psicología, hay muchas personas como Balta que condicionan su vida a base de estas creencias y la gran mayoría vive atemorizada o con el miedo constante de romper un espejo o que si canta una gallina es una señal de desgracias, pero todo esto no tiene ni sentido ni lógica. Es por eso que yo recomiendo leer esta novela, ya que es muy buena y ya que nos deja muchas enseñanzas para aplicarlas en nuestra vida diaria. Gracias. Análisis de la obra. Esta es una obra sensacional, una de las mejores historias que nos ha contado nuestro poeta César Vallejo. Bueno, la obra se centra en la locura de un campesino llamado Walter Espinar, el cual tenía ese pensamiento retrógrada que se imaginaba cosas que nunca pasaban en la realidad y así vivía atormentado toda su vida. Y así mismo también fue como estas apariciones que él decía llegaron a acabar con su vida. Según el texto, para Luis Alberto Sánchez, Fábula Salvaje en sí representa la madurez narrativa de un autor, una combinación entre relatos y la poesía. También en la mayoría de sus obras de Vallejo, los personajes eran de la sierra y también eran de provincia. A todo esto, desde mi punto de vista, Fábula Salvaje habla sobre las creencias del ser humano. Como decía anteriormente, según el texto, para Luis Alberto Sánchez, Fábula Salvaje en sí representa la madurez narrativa del autor, con respecto a las brujerías y otras cosas que en realidad no existen, ¿no? Pero vemos que una persona vive pensando en el temor que alguien les hizo una maldición o algo, ¿no? Cuando en sí todo depende de uno mismo, en estar bien de salud y tener mucha valentía para salir adelante. Y por último, deberíamos de dejar de creer en las creencias, ¿no? Que nos atormentan y no nos dejan vivir tranquilos. A todo esto llegamos a una conclusión clara y precisa que se manifiesta de la siguiente manera: el hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones, debe ser en todo momento realista y optimista, ¿no? Practicando siempre lo que le saldrá bien y nunca mal, siempre pensando positivo y nunca lo negativo.